Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. En el nombre de Jesús el himno de victoria, del otro lado cantó. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento de la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre de Jesús el himno de victoria, del otro lado canto. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Gloria al Señor, aleluya. Él es
es el hombre que no tuvo, sino que tiene poder. Aleluya. La presencia Gloria a Dios. más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Jesús, tú eres la presencia más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Gloria al Señor. Señor de señores, Oh, aleluya, aleluya. tú eres Él nos aquel cambió la que mi vida. vida cambió. Oh, estábamos perdidos. Rey de reyes, Señor de señores, Había un tú vacío eres en nuestra vida. aquel que mi vida cambió. Tú eres aquel que mi vida cambió. Tú eres aquel que mi vida cambió. Brinden ese aplauso al Señor en esta mañana. Oh, aleluya. Él es aquel que nuestra vida cambió. Aleluya. Estábamos perdidos sin Dios y sin salvación. Caminando, aleluya. Pero este Dios que es tan grande, este Dios que es grande en misericordia, aleluya, nos rescató de nuestra mala manera de vivir. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Él es aquel, hermanos, que nuestra vida transformó, que nuestra vida cambió, aleluya. Vivíamos en el mundo sin Dios y sin salvación, comiendo de las migajas de este mundo, aleluya. Pero un día nos acercamos a este Dios maravilloso, a este Dios que cambia, aleluya, a este Dios que transforma, a este Dios que liberta, a este Dios que sana, aleluya. Y Él nos cambió la vida. Aleluya, gloria al Señor. Un saludo muy especial para todos los
hermanos y los amigos, en el nombre del Señor Jesús. Es una bendición poder estar en esta mañana dándole la gloria al más grande, aleluya, al Dios todopoderoso, aleluya. Gloria al Señor. Hermano, vamos a colocar este servicio en las manos del Señor. Que el Señor sea bendiciendo esta escuela dominical, aleluya. Venimos en esta mañana a rendirnos delante de la presencia del Señor. Y si usted no ha sido sellado con el Espíritu Santo, hoy lo puede recibir, aleluya. Hoy puede ser sellado con este poder sobrenatural, con este poder de lo alto, aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios, estamos en esta mañana. Hemos venido necesitados de tu presencia, Dios. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, que te glorifiques. Oh Señor, toma el control de este culto, Padre amado. Hemos venido a reconocer tu grandeza, tu poder, aleluya. Glorifícate en esta mañana, Jesús. Toca, liberta, cambia, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, el verso 13. Vamos a leer un solo versículo. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, el verso 13. Gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, hermanos, a nuestros hijos queremos darle lo mejor, el mejor teléfono, la mejor casa. Cuanto más este Dios todopoderoso no quiere sellar hoy con el Espíritu Santo a alguien. Estamos en un mes llamado la llenura del Espíritu Santo, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar, hermanos. Gloria a Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, único y vivo Dios. Gloria al Señor. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Palabra del cielo para salvarme, para tornar mi salvación. Tú mi pecado por donar, nada por los dos vivos, mas Jesús somos
majestuoso monumental, el nombre de Jesús vive, majestuoso monumental, nada por comparar, majestuoso monumental, y un otro nombre.
Your name is healing. Your name is love. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesús en la montaña, Jesús en la ciudad, Jesús en la maldad y el enemigo vencerá. Jesús en mi familia, declara el nombre de Jesús. Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Oh Jesús, tu nombre es poderoso, vida nos da. Rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Jesús, tu nombre Oh, aquí es está. poderoso, Aquí está en esta mañana. vida nos da. Aquí está en esta mañana. Aleluya. Rompe cadenas, Aleluya. vence tinieblas, Aleluya. trae sanidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aquí está en esta mañana el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí está en esta mañana el que llena con el Espíritu Santo. Oh, aleluya, reciba el Espíritu Santo en esta mañana. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, somos una iglesia que creemos en el poder del Espíritu Santo. Que cuando me tocas me Aleluya. hace temblar. Que es tu presencia Oh, que al manifestarse tengo que llorar. aleluya.
Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento somos pequeños. que voy a desmayar. Oh, aleluya, el grande ser. Es que tu presencia Toda la tierra con que comparar. Oh, aleluya. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca Aquí está, con tu aleluya. Santo Espíritu, Aquí está el que yo no bautiza. canto infiel. Aquí está el que llena. Oh, aquí está el que da poder. Que sientes por mí y me Sida rababasita la basaya. Sanda inda rabasaya. resiste en mis duras Sanda inda la pruebas, basaya. conviertes en Sí, rababasita la basaya. Yo sé que a tu presencia Oh, aquí está el que llena. toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, Aleluya. que cuando me toca me da la bonanza. Aleluya. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces en mi afán Aquí está el que creo que bautiza. ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Esta es nuestra fiesta. Puedo mirar, Esta es ni nuestra te puedo fiesta. tocar. No ha llegado el momento. Recibe el Espíritu Santo. Y hay Reciba el veces Espíritu en mi Santo. afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. No te puedo Oh, yo estoy sintiendo algo en esta mañana. ni te puedo tocar. Hay una presencia de No ha Dios para llegado mí. el momento. Hay un movimiento del Espíritu. Y hay veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me toca con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me toca Él te está tocando en esta mañana. Santo Espíritu, Él te está tocando en esta mañana. Déjate tocar por Él. canto y tiemblo. Alguien está tocando Dios en esta mañana. Alguien está tocando Dios en esta mañana.
Dele ese aplauso al Señor esta mañana. Su presencia está aquí, hermano. Su presencia es real en medio nuestro. ¿Por qué no rendirle un aplauso, unas palabras, un reconocimiento? Dígaselo ahora desde allá adentro de su corazón. Desde allá adentro de su ser, dígale algo a Dios esta mañana. Eres grande, Dios mío, eres maravilloso. Has puesto de tu naturaleza en nosotros, Señor. Adorarte en espíritu y en verdad no sería posible de no haber recibido de tu naturaleza, Señor. Oh Dios, por eso esta mañana la iglesia te alaba, te aplaude, te bendice, te exalta, te canta, te da gracias. Oh hermano, alábele un momento, dígale con sus palabras. Que sean sus palabras las que ahora le digan a Dios lo que usted siente. Oh, aleluya. Oh, Dios mío, te alabamos. Te bendecimos, exaltamos tu nombre. Es tu nombre el que es nombre sobre todo nombre. Es tu nombre el que es exaltado esta mañana. Oh Dios, nos has hecho participantes por tu gracia, por tu misericordia, por tu poder de la naturaleza divina. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay motivos para agradecerle a Dios. Como que no muchos. Hay motivos para agradecerle a Dios. Hay motivos para adorar a Dios. Hay motivos para cantarle a Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Qué bueno considerar siempre esos motivos para exaltar y glorificar y bendecir a Dios. Amén. Amigo que está aquí, no viva como si Dios no existiera. Dios es real. Dios existe. Saque tiempo para Él, busque a Dios, honre a Dios, hágale culto a Dios y obedezcamos a Dios. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bienvenidos todos esta mañana. A ver, bienvenidos todos. Gloria a Dios, le damos la bienvenida a los niños. Y les vamos a dar la despedida también. Amén. Para que puedan ir a la clase de escuela dominical nuestros niños también. Amén. Gloria al Señor. Cuidado mis ojitos al mirar, con cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Con cuidado mis ojitos al mirar, con cuidado mis oídos al oír, con cuidado mis oídos al oír, porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Con cuidado mis oídos al oír, cuidado mi boquita al hablar, con cuidado mi boquita al hablar, porque Dios conmigo está y todo escuchará. Con cuidado mi boquita al hablar, con cuidado mis manitas al tocar, con cuidado mis manitas al tocar, porque Dios
Con cuidado mis ojitos al mirar, con cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Con cuidado mis ojitos al mirar, con cuidado mis oídos al oír, con cuidado mis oídos al oír, porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Con cuidado mis oídos al oír, con cuidado mi boquita al hablar, con cuidado mi boquita al hablar, porque Dios conmigo está y todo me escuchará. Con cuidado mi boquita al hablar. Sí. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad que sí, hermanos? Poder ver nuestros niños crecer, conociendo de Dios y entendiendo acerca de Él y de la vida. Amén. Aprovecho para decirle a los padres: enseñemos a nuestros hijos, instruyamos a nuestros hijos. Padre, madre, esa no es la tarea de la iglesia, es la suya primeramente. Amén. Hay quienes poco enseñan a sus hijos y esperan que lo haga la iglesia. La iglesia aportamos, pero no olvide, papá y mamá, que usted tiene sus hijos 7 días a la semana con usted. Amén. 24 horas al día con usted. Amén. Sí que la iglesia aporta, pero no podrá hacer el trabajo que es el suyo. Y aquí hay una tarea grande y un desafío grande. Y hermanos, hay errores en la vida. Yo quiero decirle algo. Hay errores en la vida que salen muy costosos. Hay equivocaciones en la vida que se pagan bastante hondo, y que Dios nos ayude a todos a entenderlo. El error de un médico termina ¿con qué? Con el paciente en el cementerio, grave. El error de un abogado termina con su cliente ¿dónde? Con su cliente en la cárcel. El error de un ingeniero, un arquitecto, un constructor termina con el edificio ¿dónde? Pongan cuidado los constructores, ¿no? Termina con el edificio en el piso y puede ocasionar graves daños. El error de un padre o una madre puede terminar con sus hijos perdidos. Así que, hermanos, nadie nos garantiza que los hijos crezcan y se queden en Dios, pero sí hay un alto porcentaje de que si hacemos esta labor bien, ellos puedan conocer y quedarse en Dios. ¿Cuál es el peligro de esta labor? Que se da uno cuenta a los 15 años, a los 16 años, a los 17 años. Antes normalmente no nos daremos cuenta. Así que yo quiero invitarles, prestémosle atención. Préstele mucha atención, hermano, a su vida, a su caminar con Dios, a su obediencia, a su ejemplo, porque ese será un resultado que nos daremos cuenta con los años. No nos damos cuenta. Si nos diéramos cuenta a los 6 meses, podríamos corregir. Al año quizás, pero a veces nos daremos cuenta ya cuando ha avanzado. Y no es que al año y a los 2 años no nos demos cuenta, lo que pasa es que no hacemos el seguimiento al proceso. Pero padres, los niños, la Biblia habla y dice: instrúyelos en el camino, fórmalos, enséñalos. Amén. Así que, hermanos, no es tiempo de descuidarnos. Padres, no es tiempo de entrar y salir de la iglesia. No es tiempo de venir un tiempo y después me voy otra vez afuera. No funciona. Le vas a hacer daño a tus hijos. Hermano, alguien dijo que vale más un poquito de ejemplo que una tonelada de palabras. Usted puede darles mucha teoría, pero si no lo ven en usted, cuánto usted ama a Dios, cuánto usted obedece a Dios, qué lugar tiene Dios en su vida, cuán importante es Dios para usted, hermanos, ellos no lo entenderán. Amén. Así que hagamos este trabajo
cuidemos las generaciones que vienen atrás de nosotros. Hermanos, cuidemos las generaciones que vienen atrás de nosotros. Démosle mucha altura y mucho cuidado, hermanos, a esto que estamos viviendo, al tiempo en que vivimos, el legado que estamos dejando. Hermanos, es importante. Preocúpese, hermano, por pensar y reflexionar. ¿Qué legado le estoy dejando de Dios a mis hijos? ¿Qué legado? ¿Qué están viendo? Vaya que es bien importante. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a tomar la ofrenda. Muchachos, Dios les bendiga. Estamos en este momento rumbo a la isla de Arrecife, donde vamos a tener el retiro juvenil. Así que no te lo pierdas. Te esperamos. Aprovecha, regístrate. Recuerda que para el 31 de marzo es la fecha límite. En este momento vamos a ir a mirar y te vamos a compartir más detalles. Bueno, jóvenes, invitándolos a todos a nuestro gran evento, el Gran Retiro Juvenil, donde tú eres parte de él y podrás tener una gran experiencia con Dios. Aquí te mostramos algo ya de la parte dinámica de lo que es el paisaje. Va a ser de tremenda bendición. Prepárense, no se les olviden traer sus canales, traer su Biblia, traer lo que necesiten, porque vamos a estar en una noche de retiro, un día de retiro separados y dedicados para el Señor. Así que los esperamos. Aquí ya estamos llegando. Ustedes pronto también estarán viniendo, así que no se lo pierdan. Vamos a estar preparándonos, jóvenes, porque vamos a tener un bonito retiro juvenil espiritual en el cual vamos a separarnos de cualquier distracción que pueda haber. Estamos en una generación en la cual estamos bombardeados por diferentes distracciones, ataques, cosas, pero queremos salir un momento de todas estas distracciones, todas estas ocupaciones y encomendarnos a Dios, venir, sentir su presencia y vivir esta experiencia gloriosa en nuestro retiro en la dimensión del reino. No te lo puedes perder. Dios les bendiga y les esperamos. In the dimension of the kingdom. Somos Misión Colombia. El poder del Evangelio sigue llegando hasta lo último de Colombia, a muchas poblaciones, regiones, municipios, a través del mensaje que predican hombres valientes en todo el territorio colombiano, nuestros misioneros nacionales. Hoy vamos a conocerlos. Departamento de Santander. Misionero Milton Daniel Tobal Quintanilla. Departamento de Cundinamarca. Misionero Leocadio López Romero. Misionero Yamit Pérez. Departamento del Meta. Contamos con el misionero Rubén Darío Rodas Pineda. Departamento de Risaralda. Labora el misionero Jorge Adrián Colorado Sánchez. Departamento del Valle del Cauca. Misionero John Germán Mendoza Vallejo. El misionero Josué Obed Bedoya Oidor. Departamento del Cesar, misionero Giovanni Alberto Lozano Bolaño, el misionero John Jairo Avilés de Horta, Departamento de San Andrés y Providencia, misionero Mohamed Aguadalá Martínez, Departamento de Antioquia, el misionero Carlos Arturo Barbosa Bautista, el misionero Manuel Sevillano Mena, el misionero José Wilson Tapiero Quiroga, Departamento de Boyacá, el misionero Aldo Fernando Acosta Montoya, el misionero Gerson Schneider Albán Oviedo, el misionero Leonardo Izaza Ríos, Departamento de Nariño, el misionero Wilser Osvaldo Medina,
Departamento del Magdalena. El misionero Roberto Carlos de la Cruz Polo, Departamento de La Guajira. El misionero Francisco de los Reyes Cuello Jacome, Departamento de Bolívar. El misionero Mauricio José Huelvas Balmaceda, Departamento del Huila. El misionero Alexander Osorio Andrade. El misionero John Freddy Molina Gil. El misionero Edinson Córdoba Mosquera, Departamento del Amazonas. El misionero William Navia Navia, Departamento de Sucre. Labora el misionero Luis Carlos Leguía Mesa, Departamento del Putumayo. Contamos con el misionero Enoc Díaz Marín, Departamento de Córdoba. Sirve el misionero Juan Jacob Carrascal Echavarría, Departamento de Nariño. Labora el misionero Aurelio Caicedo, Departamentos de Bolívar y Magdalena. El misionero Gustavo Arturo López Castillo, el misionero Luis Einer Hernández Seguis. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y en la obra misionera nacional, la gloria de Dios también se derrama con poder para abrir puertas a la predicación del Evangelio. Qué maravillosas experiencias nos permite vivir el Señor en este santo ministerio. Les habla el pastor y misionero Edinson Córdoba, distrito número 21. Entre esas cosas maravillosas me permitió el Señor en algún momento mirar su gloria, mirar sus maravillas. Íbamos con el misionero, nuestro hermano Jesús Abadía, en el Chocó. Nos había invitado a una gira misionera y tomamos la barca y en la madrugada se levantó una gran tormenta en el mar Pacífico, específicamente en un lugar que se llama Cabo Marzo. En ese lugar se levantó una tormenta inmensa. Nos acobijó esa tormenta, olas muy gigantes venían contra nosotros, contra nuestra barca, nos daban muy fuerte las olas. Pero la maravilla es que nuestro misionero se paró y dijo: muchachos, tranquilo, tengan ustedes el motor, entre tanto que yo voy e invoco el nombre del Señor Jesús. Se paró en la proa de la lancha y dijo: en el nombre del Señor Jesús, le dijo al viento: cálmate, y al mar le dice: enmudece. Y en el instante, hermano, se hizo grande bonanza. Eso es maravilloso. Y llegamos al lugar donde teníamos destinado ir, un lugar en el sur del Chocó, en el río Ijuá se llama eso. Específicamente en un pueblito del río Ijuá llegamos, y allí cuando llegamos a evangelizar nos rajaban los tratados, nos los tiraban en la cara y nos echaron de allí. Un señor que tenía una panadería nos dijo: vengan, celebren el culto aquí. Dios nos permitió celebrar el culto allí. Nos fuimos, nos sacaron del pueblo literalmente. Y a los 8 días el pastor nos dijo: el Espíritu Santo me ha dicho que vuelva a Guineal, allí en el río Ijuá, que vuelva a ese pueblo. Y nosotros le dijimos: no, hermano Jesús, no volvamos porque mire cómo nos trataron. Sin embargo, él insistió y dijo: vamos, muchachos, porque Dios tiene obras maravillosas. Cuando llegamos a ese lugar fue algo impresionante. Hermanos, apenas la gente nos vio, nos invitó a comer, nos saludó, nos trató muy bien. Fue algo maravilloso. Y le preguntamos al señor de la panadería qué había pasado y dijo: no, cuando vino el cura de este lugar, dijo lo siguiente: ustedes echaron la iglesia que predica la verdad. Ustedes echaron a los cristianos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esa gente predica la verdad. Posteriormente vinieron las monjas, nos atendieron, nos dieron de comer, algo maravilloso. Nos quedamos a dormir en la casa cural. Dios me permitió enseñar cánticos a los niños con las monjas y luego se convirtieron al Señor. Y todo el pueblo recibió al Señor en su corazón. Todo el pueblo le abrió las puertas al Evangelio. Y de allí para allá eran más de 20 pueblos y Dios nos permitió vivir esas experiencias maravillosas. El Señor está con nosotros. Un gran abrazo para todos. Mil bendiciones. El poder del Espíritu Santo, la predicación de la palabra, todas las herramientas que el Señor nos ha dejado para transformar vidas y para la salvación de las almas. Esa es la misión que Dios nos ha encargado hasta lo último de Colombia. La hacemos con todos los misioneros, con todos los obreros, pero también con toda la iglesia, que ofrenda, que ora, que intercede para que la gloria del Señor se siga manifestando. Gracias, iglesia, por sus ofrendas y por sus oraciones. Sigamos llevando este evangelio hasta lo último de Colombia. Somos Misión Colombia. ¿Y tú ya haces parte de esta misión?
su problema, su angustia, su dificultad, su enfermedad, Dios mío, cualquiera que sea, Señor, en esta mañana delante de ti, oh Dios, las colocamos, las presentamos, las traemos ante ti, Dios mío, llenos de fe, de seguridad, de confianza, Dios, que conforme a tu voluntad, que conforme a tu propósito vas a obrar, Señor. Oh Dios mío, pedimos, Señor, clamamos, Dios, hágase, sea hecha tu voluntad, oh Dios mío, en cada petición de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Ayúdanos a confiar, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra seguridad, Dios mío, en ti, en el nombre de Jesús, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Confiamos en Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Él es bueno, Él es bueno, siempre bueno. Vamos a orar por los que cumplen años. Esta semana cumpleaños la hermana Alba Rodas, la hermana Miriam Mejía, el hermano Glender. Ellos cumplen años. Vamos a orar en favor de ellos y que Dios les bendiga. Amén. Juan Sebastián, vamos a orar también en favor de él. Si hay alguien más. Bueno, vamos a orar por la hermana Alba. El hermano Antoine nos dice. Señora. Vamos a orar también, que Dios les ayude, amén, le bendiga, obre con poder y autoridad. Amén, hermanos. Vamos a orar a Dios. Que Dios bendiga a todos estos cumpleañeros. Señor Jesús, Padre bendito, te damos gracias. Oh Dios maravilloso, aquí estamos ante ti. Padre Santo, ayúdanos, bendícenos. Bendice a nuestros hermanos, amigos, familiares, hijos de hermanos que cumplen años. Señor, bendícelos, ayúdalos. Tu gloria, tu presencia, tu bendición con ellos. Acompáñales cada día de sus vidas, Dios. Acompaña sus vidas, sus planes, sus proyectos, su vida espiritual, Dios, su vida familiar. Oh Dios mío, ayúdales, te lo ruego, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermano, vamos a elevar una última oración y vamos a pasar al hermano Andrés, quien nos va a predicar la palabra del Señor en esta mañana. Tenemos un lema. ¿Cuál es nuestro lema? Llenos del Espíritu Santo. Ese debe ser, hermano, nuestra búsqueda continua. No podremos caminar si no tenemos del Espíritu de Dios en nuestra vida. Vamos a orar a Dios, hermano, y esta oración vamos a orar por las misiones. Vamos a orar por las misiones aquí en Aruba, en el Caribe, en San Martín. Que Dios nos respalde. Amén. Que Dios respalde la labor que estamos haciendo. Hermanos, todos tengamos la misma visión. Digan amén. Todos en las cosas de Dios, todos debemos de tener la misma visión, el mismo sentir, el mismo propósito. En las cosas de Dios puede que usted tenga otros planes en otras actividades, pero en lo que concierne a Dios, hermano, a todos debe unirnos un mismo sentir. La Biblia dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar a Dios. Que Dios bendiga las misiones. Que Dios bendiga la labor que estamos haciendo. Amén. Que cada día más hermanos se sumen a ayudar y apoyar la obra de Dios. Inicien la oración, por favor. Señor Jesús, hoy aquí ante ti estamos, Señor. Una vez más invocando tu nombre, Dios. Oh Padre bendito, pidiéndote, Señor, las misiones, Dios, respáldanos, ayúdanos.
La misión en cada país, Dios, ayúdanos, bendícenos, obra, Dios eterno. De manera muy especial, ayúdanos, Señor. Cada familia misionera en cada país donde está, cada lugar, cada pastor, Dios mío, da la palabra, da la sabiduría, da la instrucción. Ayúdanos a guiar la iglesia, Señor, bajo tu enseñanza, bajo tu dirección, bajo tu propósito, Dios mío. Bendícenos, Señor. Prepara, capacita, unge, respalda, Dios, cada día, Dios, a tu siervo. Tu obra aquí en Aruba, Señor, la obra aquí en esta sede, Dios, bendícenos y ayúdanos. La obra en San Nicolás, Dios eterno, respáldanos y bendícenos. La obra en San Martín, Dios mío, ayúdanos, Padre bendito. Oh Dios maravilloso, tu favor, tu gracia, tu bendición, Señor. Oh Dios, ayúdanos. Tu obra en el Caribe, Señor. Cada día añade a la iglesia a los que han de ser salvos, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, el hermano Andrés va a predicarnos la palabra de Dios esta mañana. Que Dios nos bendiga y nos hable a través de él. Amén. Si alguien quiere pasarse acá adelante, pueden aprovechar el espacio que dejan los niños. Entonces pueden hacerlo. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos regala. Amén. Estamos contentos esta mañana, ¿verdad? Hay razones para eso. Dios ha sido bueno. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? Gloria al nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, aprovechando que están de pie, vamos a tomar lectura de la palabra de Dios y vamos a leer en la carta a los Gálatas. Amén. Carta a los Gálatas, capítulo 5, vamos a leer desde el verso 16. Gálatas 5, 16. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Me ayudan a leer? Amén. Todos juntos dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Puede tomar asiento, hermano, por favor. Vamos a hablar esta mañana sobre el fruto del Espíritu. Amén. En la versión de la mansedumbre. Amén. ¿En la versión de qué? De la mansedumbre. Este mes ha sido un mes muy interesante. Creo que Dios ha sido abundante. ¿Usted no nota que hay una sensibilidad al poder de Dios y al mover de Dios en medio de la vida de la iglesia?
Eso se siente, ¿sabe? Y se siente no porque nosotros lo produzcamos, sino porque es la obra de Dios trabajando en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la obra de Dios trabajando en la iglesia implica que nosotros tengamos una relación cercana con Él, una relación que nos permita vincularnos a Él. Esta mañana, en el sermón de la mañana, nos predicaban sobre esa naturaleza humana, esa naturaleza que es inherente al ser humano. Y usaban un ejemplo muy interesante, y es: la naturaleza del gato es ser gato. Y decir, ¿cómo? Ah, miau. ¿Cierto? Y la del perro, decir, wow. ¿Cierto? Y la del león, se le salió el león a más de uno. Señor. Y la naturaleza del ser humano es ¿cuál? La naturaleza, la forma humana carnal caída, ¿es cuál? El pecado. Es la corrupción, es la decadencia. Es justamente esas obras de la carne de la que habla Gálatas, el apóstol Pablo a los Gálatas. Son esas obras de la carne. Obras de la carne que lo que hacen es separar al hombre de la presencia de Dios. No le permiten tener una relación, porque Dios no habita donde abunda el pecado. ¿Sabe que cuando nosotros nos encontramos en esa relación respecto de Dios, esa naturaleza humana es una naturaleza humana muy compleja? ¿Usted sabe cómo se define al ser humano? Se define como un suprasistema altamente complejo. Supra, elevado, es un sistema muy elevado. Dice altamente complejo. Es decir, que entender la naturaleza humana desde la perspectiva humana, pues nosotros podemos ubicarlo dentro de algunos parámetros. Y entonces hablamos de algunos aspectos desde la psicología. No soy psicólogo y no quiero referirme más allá solamente de tal vez algunas cosas que uno superficialmente conoce, pero que hablan de cuál es el comportamiento humano, ¿cierto? Y hay unas dimensiones del ser humano. Dentro de esas dimensiones tenemos la socioafectiva, tenemos la dimensión física, la dimensión espiritual, emocional y la dimensión cognitiva. Y bajo esa integralidad o dentro de esas dimensiones, el ser humano, o tratamos de entender al ser humano en su comportamiento. Y los psicólogos intentan intervenir en la vida de las personas para tratar de ayudarlo. Pero solamente será un intento, porque la naturaleza humana como naturaleza, la naturaleza como la del gato será decir miau, como la del gato, la del perro será decir wow, ¿cierto? Wow. Sí. A ver, ¿cómo dice el perro? La del león, como digan. Pero la naturaleza del ser humano siempre irá direccionada al pecado. Por una razón. ¿Dios creó al hombre para que pecara? No, pero lo creó con elección. Dios le dio yo siempre he dicho que lo más difícil que Dios le dio al ser humano es la capacidad de elegir. Porque con la capacidad de elegir, uno dice, se pueden tomar buenas decisiones, pero también se pueden tomar muy malas decisiones. Y eso significa que, ahora el pastor nos hablaba que las personas a veces cuando toman decisiones, hay decisiones que lo arrastran a uno toda la vida. Y bajo esa configuración, esa naturaleza humana, siempre nos va a querer llevar a lo que dice el apóstol a los Gálatas. ¿A qué? Al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a las hechicerías, a las enemistades, a los pleitos, a los celos, a las iras, a las contiendas, a las disensiones, a las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y muchas otras cosas semejantes. Y usted dirá, no, pero yo no hago todo eso. Ok, con una es suficiente. Porque es que el ser humano también en su naturaleza intenta justificar su acción. Siempre, todos intentamos justificar su acción, ¿cierto? Entonces alguien dejó algo por ahí, alguien se cayó y no, yo no fui. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Y es parte de nuestra naturaleza intentar justificar una acción cuando esa acción o causa un propio daño o daña a otros. Así que cuando nosotros hablamos justamente de la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo lo que hace es cambiar, modelar, reestructurar, transformar una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa en una naturaleza guiada, gobernada por el poder del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Lo hemos dicho, pero lo voy a volver a decir. Y eso tiene que quedar claro en la iglesia. Y tiene que quedar claro en la doctrina. Y tiene que quedar claro en lo que nosotros somos y lo que nos identifica. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad. La Biblia no me habla de Trinidad. La Biblia me habla de un Dios que se ha manifestado con gran poder, con autoridad y gran gloria, y se ha dejado ver del hombre para que todos los que lo vean conozcan que solo Él es Señor. Así que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es la tercera, no es el segundo, no. Él es Dios mismo, Él es único, Él es uno y Él es indivisible. Y es natural, dentro de la naturaleza de la transformación del hombre, es que es muy interesante, lo hemos dicho en varias ocasiones, es muy interesante. Cuando el hombre peca, cae a una naturaleza dominada por el pecado, por sus propios impulsos. Entonces Dios se traza un plan con el hombre. No que él necesite hacer planes, no, él ya sabía que iba a ocurrir, ¿cierto? Es una forma, es una expresión nuestra para denotar o entender cuál es el obrar de Dios. Y Dios se traza entonces un plan con el hombre. Lo primero que hace es llamarlo. Y le dice: Adán, ¿en dónde estás? ¿Cierto? Primero lo llama. Después le pregunta: ¿qué hiciste? ¿Quién te enseñó? ¿Sí? Y cuando le pregunta quién te enseñó, entonces el hombre, en su naturaleza ya caída, se justifica: Señor, ella. Esos que le echan la culpa a la señora. Y entonces la señora, para no dejarse, dice: la serpiente. Y la serpiente, ¿a quién le echaba la culpa? ¿Saben que cuando Dios llama al hombre, siempre ha tenido una intención? El llamamiento, cuando uno llama a alguien, ¿por qué lo llama? Por alguna razón. Seamos más genéricos, por alguna razón, ¿cierto? Sea porque lo necesita. ¿Dios necesita al hombre? No lo necesita. Como dice el pastor, Dios es Dios, con el hombre o sin el hombre, ¿cierto? Él es Dios. Pero también es cierto que cuando alguien llama a otra persona, por alguna razón, puede ser porque se quiere relacionar con esa persona, ¿cierto? Entonces está el teléfono y quiere empezar una conversación. Justamente ese es Dios. Porque Dios siempre, como amó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, entonces Dios siempre quiso relacionarse con el hombre. Y siempre lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Y entonces cuando le dice ¿dónde estás? Ok, ahora sí empieza a contarle una historia. Y esa historia, por más justificación que tenga, el resultado fue el mismo. El hombre pecó, su naturaleza cambió y ahora ha sido destituido de la gloria de Dios. No tiene esperanza, no tiene oportunidad, no tiene hasta ese momento salvación. Entonces en el plan de Dios ahora no solo lo llama, ahora lo convence, ahora Él se deja ver. Es decir, la eternidad
Dios mismo, ese que la Biblia muestra como Dios el Padre, toma forma de hombre. Él se viste de hombre para que todo aquel que lo vea conozca que Él es el Señor. Pero eso también tiene un propósito, y es que Él se relacione, permítanme la expresión, de tú a tú con el hombre. Porque si Dios se muestra en su eternidad y en su poder y en su magnificencia, pues no, el ser humano no tiene poder para resistir tal presencia. Entonces el hombre estaría eliminado de la faz de la tierra. Pero entonces Dios lo que hace es tomar un velo de carne, vestirse de carne. Por eso no es el segundo. Él es Dios, solamente que es un Dios vestido de carne, para que Él pueda tener una relación plena con el ser humano. Y al tener esa relación plena con el ser humano, ahora sí, les muestra un camino, les dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Y en esa realidad, entonces también Dios, en ese plan que tiene, pues la Biblia dice que Él anunció su muerte, anunció que Él se iba a ir, pero dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador. Y Él les dirá todo lo que deben hacer. ¿Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad? No, estamos hablando de Dios mismo, pero ahora, después de que lo llama, lo convence, lo salva, ahora empieza la transformación y la regeneración del hombre. Porque el bautismo nos abre la puerta a la salvación, pero el bautismo no es un fin en sí mismo. El bautismo nos abre la puerta a la salvación. ¿Qué nos da la salvación? La permanencia en la creencia y en la vivencia de un Dios que es todopoderoso. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque hay quienes piensan que ya con el bautismo, no, ya se acabaron los pecados. Claro, los pecados pasados, pero continúa una vida. Ahora se necesita una vida gobernada por el poder del Espíritu Santo. Y esa vida gobernada por el poder del Espíritu Santo es la que ahora sí empieza la transformación, el cambio. Empieza a generar esas dinámicas que desde nuestra naturaleza parecieran imposibles, porque nosotros no somos capaces por nosotros mismos. Si el hombre fuera capaz por sí mismo, hace rato esta sociedad no viviría en guerra. Hace rato tendríamos una vida en paz, en armonía, y todo sería paz y amor. Pero usted se encuentra con que la gente, aún en medio de las congregaciones, aún en medio de las comunidades muy nuestras, se encuentra uno con personas que se le sale el león. ¿Cierto? Se le sale esa naturaleza que necesita ser gobernada. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A quién le gusta que lo gobierne? ¿A quién le gusta que lo gobierne? Poder. Eso es ingobernable, ¿cierto? Es justamente ahí cuando uno ve las obras de la carne, donde en su naturaleza empieza a tener una relación de pecado. Todo es pecado, pecado, pecado. La mentira, la fornicación, el adulterio, los celos, las iras, las contiendas, bueno, todo lo que dice ahí, los homicidios, las borracheras, las orgías, bueno, todo lo que se plantea ahí, las enemistades. Todo eso hace parte de esa naturaleza. Pero ahora Dios ya te salvó, te abrió la puerta a la salvación. Ahora se necesita que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccione hasta el día de su venida. Y
Y como Él no nos puede, o sea, el hombre por sí mismo no lo puede hacer, entonces Él no nos dejó huérfanos. Ahora Él está con nosotros en la manifestación del Espíritu Santo, porque solos no podemos, pero con su poder, con su manifestación, obrando dentro de nosotros, ahora sí. Pero para que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida, Él llega, toca la puerta. Hola, ¿estás? ¿Qué tienes que hacer? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué significa eso? Que para poder que el poder del Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nosotros tenemos que abrir la puerta de par en par, sin restricciones. Porque Dios no va a entrar en una vida donde alguien no lo quiera recibir. Él no va a entrar, es que Él no nos obliga, Él nos dio libre facultad de elegir. Pues ese Dios que tenemos es maravilloso, porque Él nos respetó a nosotros y nos sigue respetando nuestras decisiones. Pero si ya te llamó, si ya te convenció, si ya te salvó, ¿cuál debería ser el proceso natural que el hombre le permita a Dios? Pues permitirle que Él entre a Él, cene con Él y uno con Él. Y ese es el proceso natural. Y dentro de ese proceso natural, entonces, ya nuestra naturaleza, que ha sido pecaminosa, pero que ha sido salvada a través de la obra del Espíritu Santo en el bautismo, mediante el sacrificio y la resurrección de Cristo en la cruz, y que nuestras vidas han sido compradas a precio de sangre, ahora sí, entonces nosotros tenemos una oportunidad real de ser diferentes. El mundo promueve la diferencia, el mundo promueve el cambio, el mundo promueve la transformación del ser humano, pero lo pone en el centro, en esa posición donde el hombre es mejor que todo lo que hay, donde yo soy más importante que cualquier cosa, donde yo soy más grande que cualquier cosa. Pero eso es un problema. Esa es una visión antropocéntrica, es una visión egoísta, es una visión donde yo soy superior. Y ahí entonces nos cambiaron el relato. Entonces hablan del empoderamiento femenino y hablan del debilitamiento masculino, porque se han ido cambiando las posiciones por toda esa relación en la que empiezan a gobernar nuestros instintos naturales y carnales. Es nuestra naturaleza. Pero cuando la obra del Espíritu Santo manifestada en la vida del creyente llega, dice, y manifiestas son, uno, las obras de la carne, pero también dice, mas el fruto del Espíritu. ¿Y cómo es? ¿Cómo así que el fruto del Espíritu? Claro, cuando hay una vida que ahora ya no vive para sí mismo, sino que ahora Cristo le abrió la puerta a Cristo. ¿Quién vive en esa vida? Cristo. Y si Cristo vive en esa vida, ¿qué es lo que naturalmente debería ocurrir? Que la relación que debe existir entre Cristo y nosotros debe ser una relación plena, guiada o gobernada por el poder del Espíritu Santo. Y fíjense que desde la perspectiva del apóstol Pablo, nosotros nos encontramos con el planteamiento del fruto, no los frutos. Porque pudiera ser que la mansedumbre es un fruto, pudiera ser que el amor sea otro fruto, pudiera ser que el gozo fuera otro fruto, ¿cierto? Eso pudiera ser. Pero yo vuelvo y le pongo un ejemplo que puse en estos días. ¿Será que cuando usted, qué fruto le gusta?
Empezamos por ahí. Pongámonos de acuerdo en uno. El mango, la uva pues. Bueno, el mango y la uva. Cuando usted toma ese fruto, el árbol tiene 4, si es mango va a tener 200 mangos ahí colgando, ¿cierto? Y usted cogió el mango 1 y ese tiene carbohidratos. Claro que sí. Glucosa, claro, carbohidratos. ¿Tiene proteína? Claro que la tiene. ¿Tiene agua? ¿Tiene minerales? Lo tiene. Si coge el mango 200, ¿qué tiene? Lo mismo que el 1. O sea que se está hablando de un solo fruto, no de muchos frutos de manera diferenciada, sino que ese fruto contiene todos los nutrientes que ese ser humano está requiriendo para poder tener vida. Ahora, cuando nosotros tenemos la relación con Dios a través del proceso de la salvación, entonces cuando nosotros nos encontramos con que hemos sido llamados, convencidos, salvados, lo que debe ocurrir naturalmente es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ahora sí, un momento. El Espíritu Santo debe producir, porque nos estamos alimentando ¿de qué? ¿O de quién? Nos estamos alimentando de Él. Estamos teniendo una relación con Él, pero Él está produciendo en nosotros. Ahora sí, el resultado de tener a Cristo en nuestro corazón es que naturalmente esa vida que antes vivía en enemistad, ahora viva en amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa vida que antes vivía aburrida, con 1000 cosas, ahora sienta gozo. Esa vida atormentada por los problemas, ahora sienta paz. Y de ahí para adelante entonces empezamos a encontrar que la relación con Cristo en nuestra vida lo que va a ocasionar sí o sí es una vida transformada, renovada, regenerada por el poder del Espíritu Santo. Denle ese aplauso a Él, por favor. Dentro de la obra del Espíritu Santo y dentro de ese poder transformador y regenerador, hay gente que cuando nos ve, hay gente que nos dice: oiga, te veo como raro, tú ya no eres el mismo, ¿cierto? O sea, debería ser. Ese es el deber ser. ¿Por qué? Porque justamente como antes vivías en borracheras, en orgías, en contiendas, en enemistades, en pleitos, en celos, en 1000 cosas que afectaban a la sociedad, afectaban tu vida, afectaban tu familia y por supuesto la relación con Dios. Ahora no. Ahora el que te llamó te convenció, y ese mismo que te convenció te salvó. Y ahora como te salvó y tú te sientes libre del yugo del pecado y de todo el pecado que había encima de ti, ahora el resultado natural es que de tu boca solo salga alabanza, exaltación, proclamación a un Dios que es verdadero y que vive para siempre. Y muchos es el contenido de ese fruto, ¿cierto? Mucho es el contenido de ese fruto. Pero esta mañana quiero centrarme específicamente en la mansedumbre. Y desde una perspectiva doctrinal, mucha gente piensa que la mansedumbre, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Paciencia. Pero resulta que el fruto del Espíritu me habla de la paciencia
y la mansedumbre. Ser manso, tranquilo, tú, tranquilo. La mansedumbre, ojo con esto, no es un adorno moral ni una simple virtud del temperamento. Porque ahí piensan, y no, él es tranquilo, él es mansito. Él es mansito, él es tranquilo. Entonces a veces lo llevamos solamente al componente temperamental. La mansedumbre es una manifestación inherente de la presencia de Dios en la vida del creyente. Dentro de la naturaleza humana, la naturaleza humana no tiene como resultado la mansedumbre. No la tiene. La mansedumbre es el resultado de tener una relación plena con Dios que produce mansedumbre. Así que no nos creamos los más mansitos, porque somos temperamentalmente estables. No. Todos los que se crean temperamentalmente estables en algún momento se les va el temperamento y les gana. Sí, que nos lo digan los psicólogos, ¿cierto? Así que justamente Gálatas 5, 22 y 23 nos está hablando del fruto del Espíritu, no de los frutos aislados. Y por eso cuando se plantea la mansedumbre, debe de entenderse como una parte inserta dentro de ese fruto, que está contenida en ese fruto. Y en ese caso es la mansedumbre, como está inserta en el fruto del Espíritu, entonces es inseparable del amor, es inseparable del gozo, es inseparable de la paz, es inseparable de todos los demás que están contenidos en ese fruto. Por eso, cuando nosotros hablamos del fruto del Espíritu, deberíamos sentirnos completos, porque Dios está obrando de manera integral en nuestra vida, en las dimensiones del ser humano, en la parte socioafectiva, en la parte cognitiva, en la parte física, en la parte espiritual. Dios está obrando de manera integral en la vida de los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja por partes. Dios empieza a transformar, y cuando nos transforma por completo y empieza a perfeccionarnos. Y aquí vamos en este camino. Somos perfectos, pero estamos. Y el que ande en el camino, ese me servirá. Así que es inseparable la mansedumbre del amor, de la paz, de la benignidad y del dominio propio. Así que en términos de la doctrina, recibir el Espíritu Santo no solo introduce al creyente en una experiencia, en una vivencia, incluso desde lo biológico, sino en un proceso real de transformación, donde se transforma el carácter y nuestras formas de creencia y de pensamiento. Si el Espíritu Santo no transforma el carácter del ser humano, solo será ruido, solo será bulla, solo será escándalo. Pero si el Espíritu Santo empieza a transformar desde adentro al hombre, empieza a cambiarlo allá adentro en su temperamento, empieza a cambiarlo allá adentro en su carácter, empieza a cambiarlo allá adentro en sus decisiones, entonces empezamos a ver que la obra del Espíritu Santo se perfecciona. Y dice la Biblia: ahora sí, por sus frutos los conoceréis. Así que, ¿qué significa la mansedumbre? En el campo del significado de las palabras, la mansedumbre viene de un término griego que denota prautes, y de un cognado de una modificación que es praus. Ojo, no describe debilidad, no describe cobardía ni blandura en la doctrina. Justamente lo que hacen es presentar
al hombre con gentileza, ¿sí? Lo presenta con humildad. Y la mansedumbre es una fuerza se plantea como una fuerza gobernada. Una fuerza gobernada. Quiere decir que cuando nosotros estamos bajo la influencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce, el efecto es la mansedumbre, es que coge toda nuestra fuerza, nuestro impulso, nuestras emociones que a veces se desbordan, y coge todo ese poder y lo aterriza para que no gobierne la carne, sino que gobierne su presencia en la vida del ser humano. Dele ese aplauso a él, por favor. Si la mansedumbre solamente fuera una forma psicológica del temperamento, de explicar el temperamento, sería solo eso, temperamento, o sería cultura. Pero si la mansedumbre es un poder que gobierna a una fuerza natural humana, entonces por eso se llama, es el producto del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Por eso la mansedumbre no necesariamente viene de nosotros. De nosotros viene el ser amables, pero hay gente que es tranquila, pero ¿cierto? Es brava, ¿sí? La mansedumbre no es la negación de autoridad, sino por el contrario, la forma de controlar la autoridad. No es ausencia de poder, sino poder bajo el poder del Espíritu Santo. Cristo mismo, aquí hay algo muy interesante, es que Cristo mismo se presenta como manso y humilde de corazón. De modo que nosotros no podemos, y yo pregunto, ¿quién era Jesús? La Biblia dice que Él es Dios manifestado. Esa es una excelente definición. Es Dios manifestado en carne. Pregunta: ¿tenía poder o no tenía poder? Tenía todo el poder. No, ni siquiera cualquier poder. Tenía todo el poder. Pero cuando Él se presenta y se viste de carne, coge ese poder y inmediatamente lo controla y se muestra como hombre, porque Él tenía el poder, Él tenía la autoridad para dominar la carne. Cristo se presenta entonces como manso y humilde. En nuestra doctrina, desde la perspectiva de lo que enseña la Biblia, justamente nos encontramos con que Jesús es la autoridad en sí misma. Él es Dios sobre todas las cosas. Pero ¿sabe cómo murió? ¿Sabe cómo murió? Como el peor de los seres humanos, el más pecador, el más vil, el que merecía, diría uno moralmente, menosprecio. Y entonces él coge su carne, ese vestido de carne, y lo entrega a la muerte. Se necesita tener uno poder para poder entregarse de esa manera. Y fíjense que en ese escenario también nos encontramos que la mansedumbre tiene una finalidad. Y la mansedumbre, la finalidad de la mansedumbre es
controlar esas expresiones de la carnalidad cuando se someten al poder que tiene el poder para transformar. Es decir, una vida gobernada por el Espíritu Santo no se le saltará la emoción, ni se le irá más allá de donde debe de irse, sino que será un poder, el poder que tienes será gobernado, porque ahora tu vida y mi vida está influida, tomada, poseída por el Espíritu Santo. Él tiene posesión de nuestro cuerpo, Él tiene posesión de nuestras emociones, Él tiene posesión de lo que somos. Por eso cuando nosotros, aunque nos creamos muy grandes, tenemos que venir y doblar rodilla y decirle: sí, Señor, como tú digas. Sí, Señor, no me gusta, pero aquí estoy, aquí me rindo, a ti me entrego. Porque el Espíritu Santo ojo con esto, el Espíritu Santo no exalta al hombre, lo domina. El Espíritu Santo exalta el fruto del Espíritu para que el hombre dé testimonio de quién habita dentro de él. Y cuando el Espíritu Santo entra y gobierna, entonces el resultado natural será una vida gobernada por Dios. Así que la mansedumbre aparece vinculada con la unidad del Espíritu, con la restauración del caído, con la convivencia pacífica, amén, con la defensa respetuosa de la fe. Primera carta de Pedro 3:15, si me lo ponen en pantalla por favor, dice, primera carta de Pedro, primera de Pedro 3:15, dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. A veces llega gente que te dice unas cosas desde la doctrina y tú quieres llegar y ¡prum!, aplastarlo porque tú tienes el poder y te sientes con la autoridad para hacerlo. ¿Sí o no? No me digan que no, porque a todos se nos salta a veces, como que queremos y ya llegó. Y recuerdo que una vez íbamos en un evangelismo en algún lugar y llegó, al finalizar, llegó alguien y dijo: y lo dejé tendido en el suelo. Pregunta: ¿construyó a un sujeto o lo destruyó? Pero con la doctrina, pero con un conocimiento no controlado o no gobernado desde sus emociones. Cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, lo que nosotros queremos dar con el ímpetu y la fuerza humana para destruirlo, ahora lo que hacemos es que permitamos que sea la palabra en sí misma la que convenza, y no el poder humano, no el grito, no la emoción ni la euforia que quiere tratar de controlar al otro en lo que yo creo. Es que la mansedumbre nos ubica y nos dice: deja de estar gobernado por tus emociones. Ahora permite que yo, que soy tu Señor, sea yo quien te gobierne. Y si Dios es el que gobierna, Él no destruye a nadie, nos construye a todos. Dele ese aplauso a Él, por favor. La mansedumbre tiene una base desde la teología cristocéntrica. Cristocéntrica. Jesús no solo le enseña, Él mismo la encarna. Mateo 11:29, San Mateo 11:29. Él se presenta como manso y humilde. Llevad mi yugo. Oiga esto tan interesante. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto parece contradictorio.
¿cómo es que me cargan con un yugo y después me dicen, hallaréis descanso? Parece contradictorio. Y entonces la gente a veces siente que el evangelio es una carga. Y nada más lejos de la realidad. ¿Por qué? El evangelio es una buena noticia. Y las buenas noticias alegran el alma. No cargan al hombre, por el contrario, lo liberan. Y si el evangelio es una buena noticia, ahora sí, entonces yo me comprometo a llevar esa buena noticia con lo que eso implique. Llevad mi yugo sobre vosotros, y dice, y aprended de mí, que soy la autoridad con poder, que soy la autoridad bajo control, que soy el Dios manifestado en una naturaleza humana caída. Aprended de mí y sabrán que tendrán descanso para vuestras almas. Él no promete salvar el cuerpo, Él promete salvar el alma, porque el cuerpo se lo comerán los gusanos, pero el alma le dará cuenta a Dios. A veces estamos más preocupados del cuerpo que del alma, y nos preocupa más cómo nos vemos. Claro, tenemos que vernos bien, ¿cierto? Por supuesto tenemos que vernos bien, pero que no se ponga esa posición de humanidad, esa posición de grandeza humana por encima de la obra de Dios en tu vida. ¿Quieres avanzar en la vida? Pregunto, ¿cuántos quieren avanzar? ¿Quieres tener dominio sobre tus posesiones? La Biblia lo dice. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Queremos dominar muchas cosas que están bajo nuestro control. Hagámoslo, pero que nuestra carnalidad sea gobernada por el poder del Espíritu Santo. Y si nuestra carnalidad es gobernada por el Espíritu Santo, no tendremos que preocuparnos del cuerpo. Lo vestiremos bien, nos aplicaremos lociones, perfumes, esencia, lo que sea, y nos sentiremos bien con nosotros mismos. Pero la realidad no es que necesitamos sentirnos bien con nosotros. Lo que realmente necesitamos es sentir que Dios está en nosotros y que Él es la fuerza, no la fuerza, Él es quien gobierna nuestra vida y controla todo lo que nosotros somos. Alguien permítanme la expresión, se le ha saltado la chispa más de lo que debiera. ¿Cierto? Se nos sale, hermano. Y a veces quedamos expuestos en la calle. Quedamos expuestos, ¿sí o no? Porque se saltó la ira. Y entonces se salió esa carnalidad, porque en algún momento dejaste el control, dejaste perder el control de Dios sobre tu vida y tomaste tú el control sobre un cuerpo que no te pertenece ahora. ¿Sabe por qué no te pertenece? Porque Él te llamó, te convenció, te salvó y ahora te bautizó con el Espíritu Santo. Tu cuerpo no te pertenece. Ahora tu cuerpo pertenece a Cristo. Sea en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No nos pertenecemos a nosotros, ahora nos pertenecemos a Él. Por eso la Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación de ¿quién? ¿De quién? Del cuerpo. Para la edificación del cuerpo. Eso se llama poder bajo control. Muchas cosas podemos hacer, todo nos es lícito, pero no todo conviene. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe qué pasa con las malas conversaciones? Que le da libertad a la carne para expresarse en su forma semántica. Eso suena bonito. Pero esas son las malas conversaciones.
es la libertad de darle es la libertad sobre la carne para pecar. Por eso la Biblia dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabe qué? Vuestro sí debe ser sí y vuestro no, no. ¿Sabe qué nos está indicando? Que nosotros debemos estar gobernados por Dios para que la gracia sea de Él y no nuestra, para que el poder sea de Él y no nuestro. Porque es que cuando nuestro poder se sale, destruimos, dañamos, por lo menos nos perdemos. Eso es lo menos que pasa, nos perdemos nosotros. Puede ser que no echemos a perder a otros, pero nos podemos perder nosotros. Y eso es un tema complejo. En ese orden de ideas, hermanos, necesitamos comprender, y yo digo necesitamos, eso suena como imperativo, pero necesitamos comprender que la obra del Espíritu Santo produce en nosotros seres humanos con una naturaleza transformada. Así no digan amén. Produce en nosotros una naturaleza transformada. Y usted sabe cómo cambiaría la sociedad. Escuche esto: ¿cómo cambiaría la sociedad en su conjunto? Sin adulterio, sin fornicación, sin inmundicia, sin lascivia, sin idolatría, sin hechicerías, sin enemistades, sin pleitos, sin celos, sin iras, sin contiendas, sin disensiones, sin herejías, sin envidias, sin homicidios, sin borracheras, sin orgías y cuanta cantidad de cosas malas existan para el cuerpo. ¿Usted sabe cómo sería nuestra sociedad? Sería una sociedad, yo no sé si perfecta. Lo que sí sería una sociedad transformada. Pero ¿sabe cómo se requiere, cómo se da esa transformación? Es decir, ese es un ideal, ese es nuestro ideal. O sea, ¿cómo sería así? Ese es un ideal, es un hipotético, es una forma que creemos que puede ser posible e intentamos dimensionarla. Pero humanamente no vamos a tener posición alguna o capacidad alguna para lograrlo. No lo vamos a hacer, no tenemos esa convicción, esa capacidad ni ese poder. Por allá, en la naturaleza caída del hombre, algo habrá de salirse, algo se irá, por más control que tenga o autocontrol. La gente empieza a no, eso no funciona de esa manera. Y dicho sea de paso, hermanos, a veces nosotros mezclamos la doctrina, la sana doctrina, con prácticas humanas que elevan al hombre por encima de la realidad del espíritu. Y entonces aparecen prácticas más allá, que lo que hacen es darle al hombre una posición por encima del mismo. No, realmente nuestra sociedad no es capaz de cambiar o dejar de hacer eso. Pero no significa que no haya un poder que no lo pueda hacer. ¿Y sabe cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Y por eso Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso está denotando un poder que Él tiene, que es capaz incluso de coger a la muerte y decirle: muerte, yo seré tu muerte. Si Él tiene el poder de decirle a la muerte: muerte, yo seré tu muerte, no tendrá el poder de coger este cuerpo y doblegarlo bajo su dominio y gobernarlo. Él tiene todo el poder. Pero ¿sabe qué se necesita? Ahora sí, se necesita abrir el corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Alguna vez te han invitado a una cena que tú dices, wow,
¿cierto? ¿Cómo te vistes? Wow, la mejor, el mejor traje, el mejor vestido en las damas, lo mejor de lo mejor. Te miras, los zapatos deben estar relucientes. Te vas y te miras al espejo a ver cómo tienes tus dientes. Y vas una vez y otra vez, pareciera ser que perdieras confianza en ti mismo, de cómo estás. ¿Por qué? Porque vas para una cena de high class. Ahora, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él. ¿Sabe con quién? Eso es otra cosa. No está cenando con el rey, con cualquier rey. Está cenando con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Estarías en una relación plena, íntima, cercana con el que tiene el poder para coger el cielo y bajarlo a tu favor. Porque el fruto del Espíritu dice: contra tales cosas no hay ley. Es Dios obrando en tu propia vida, en tu propio corazón, en tus pensamientos, en tus emociones. Es que se me va a saltar, Señor Jesús. ¿Sí o no? Es que me voy a ir, ya, me voy. No aguanto más, dicen por ahí. Yo quiero decirle, si no aguantas más, deja de cargar lo que ya no te corresponde. Porque ahora mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, ya no tenemos que cargar ni con el yugo del pecado, ni con el yugo de la enfermedad, ni con el yugo de los problemas. Ahora yo cojo el pecado, la enfermedad y los problemas y se las entrego. Señor Jesús, tú dijiste que tú, si yo confío en ti y creo en ti, yo entrego mis cargas. Venid a mí todos los que estáis trabajados, que yo. Y entonces, ¿qué haces cargando con una cantidad de cosas? Deja que Dios gobierne tu vida. Entrégale tu poder, tu capacidad de querer controlarlo todo y de querer manejarlo todo a tu antojo, y deja que Él gobierne allá adentro. Deja eso. Déjalo que Él obre. Déjalo que Él se mueva en tu vida. Déjalo que Él se mueva en tu corazón. Déjalo que Él se mueva en lo más profundo de tu ser. Pero déjalo operar. No te limites con Dios, entrégate. Si tú te entregas, Él hace lo que jamás tú pensaste que podían hacer contigo. Yo quiero decirte esta mañana, bueno, esta tarde ya, quiero decirte en el nombre de Jesús: Dios ya te llamó, ya te convenció, ya te salvó. Ahora estás lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una emoción momentánea. El Espíritu Santo es el poder de Dios obrando permanentemente en la vida del hombre, del ser humano. Y si ese poder está dentro de nosotros, dígame, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Te dice el apóstol: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dele ese aplauso a Él, por favor. Póngase en pie dándole ese aplauso a Él, por favor.
Deja de cargar con lo que no tienes que cargar. Entrégate a Él. Yo siento el poder de Dios obrando esta mañana, ¿sabe? He visto a Dios obrar. He visto a Dios obrar. Y esta mañana aquí hay poder para cambiar. Aquí hay poder para transformar. Aquí hay poder para gobernar. Aquí hay poder para hacer que nuestra naturaleza no se exceda, sino que sea controlada por Dios, para que vivamos bien, tranquilos, reposadamente. Así que es que, hermano, yo soy así. Pues no. Si eres así, no estás dejando a Dios obrar. Si eres así porque sí, es que a mí nadie me cambia. Pues quiero decirte, si nadie te cambia, le estás cerrando la puerta en la cara a mi Dios. Porque Él dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, no, yo que lo voy a dejar entrar. Si es que lo dejo entrar, entonces se me acaba mi poder. No, al contrario, te vivifica, te transforma, lo domina, pero te exalta, te libera de tus propias culpas y de tus propios pecados, y ahora te transforma y te pone en una posición distinta, porque Él ahora nos ha hecho reyes y sacerdotes, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé si a usted le alegra el corazón, pero a mí me satisface, me llena desde adentro. Me llena desde adentro, me llena desde adentro saber que Dios está a mi decisión, que Dios me llene, me transforme y me cambie. Ahora sí, yo quiero invitar a alguien que quiera venir a este altar y le quiera decir al Señor: Señor, yo me rindo. Señor, yo me rindo. Señor, yo me rindo. Que sea tu poder y no el mío. Que sea tu autoridad y no la mía. Que sea lo que tú tienes para mí y no lo que yo creo para mí. Porque mejores son tus planes que los míos. Porque mejor es tu presencia que mi misma existencia. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Yo quiero invitar a alguien más. ¿Quiere venir aquí a rendirse a mi Dios, ante mi Dios? ¿Qué tal si le dices al Señor: Señor, yo te necesito allá adentro, te necesito en mis emociones, te necesito en mi temperamento, allá adentro, allá adentro. Te necesito gobernando todo lo que yo soy y lo que tengo, no mis posesiones, esas bendícelas, dame la inteligencia, pero primero gobierna mi vida. Primero gobierna lo que yo soy, primero gobierna lo que tengo. Porque Dios no va a entrar en una vida donde no le abren la puerta. Dios no va a entrar en una vida. Dios no va a entrar en una vida donde no le abren la puerta. Porque Él no obliga a nadie. Él hoy no te está obligando, te está llamando, te está diciendo: hola, ¿estás? Ahora Dios te está llamando. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Queremos danzar en el Espíritu, muy bien, dancemos. Queremos rebosar de euforia en el Espíritu, hagámoslo, porque el Espíritu Santo estremece nuestro cuerpo. Pero que necesitamos almas transformadas por el poder de Dios. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Señor Jesús, aquí hay unas vidas, aquí hay unos corazones, aquí hay unas mentes, aquí hay personas comunes y corrientes. Aquí hay personas que necesitamos de ti. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de tu poder. Necesitamos que nuestras fuerzas sean controladas con el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, que rindamos lo que somos, que rindamos nuestra naturaleza ante tu majestad, y que sea tu presencia la que gobierne mi vida. Que mis pensamientos sean dominados por Dios, que mis pensamientos sean transformados por Dios. Señor Jesús, ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos, oh Dios.
no para exaltar al hombre, sino para que tu nombre sea enaltecido, para que el nombre de Jesús sea testificado a través de nuestros cuerpos, a través de nuestras vidas, a través de nuestro carácter, a través de nuestro temperamento. Que sea el nombre de Jesús el exaltado en medio de una sociedad que cada vez está más perdida. Yo te pido, Señor Jesús, que nos bendigas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, vidas controladas por el Espíritu Santo. No sé si entendemos la magnitud de eso, ¿no? Que mi vida sea controlada por el Espíritu Santo. Mi manera de ver, de vivir, de actuar, de comportarme será diferente. Una vida controlada por el Espíritu Santo. Razón tuvo el apóstol cuando al final del capítulo dice: contra tales cosas nadie te va a cuestionar, nadie te va a juzgar. Cuando la vida es controlada por el Espíritu Santo, no habrá quien nos señale, no habrá quien nos cuestione, quien te criticará, porque el Espíritu Santo va a ser el que guía todo. Hermano, ¿cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Creo que necesitamos todavía mucho más. Amén. Por eso, hermano, esta debe ser nuestra oración y nuestra petición continua. Señor, lléname más de tu presencia, de tu Espíritu, que esa naturaleza tuya, Señor, sea llenando mi vida. Amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, dándole gracias a Dios. Creo que Dios nos ha venido bendiciendo, hablando, formando cada día más. Amén. Y que, hermano, que no solo sean predicaciones ni el lema de un mes, que esta sea nuestro propósito en nuestra vida. Mi vida llena del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Que ya no sea nuestra naturaleza, sea la naturaleza de Dios en nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por esta mañana preciosa en tu presencia, por la bendición que nos ha regalado de poder estar aquí. Oh Dios, de cantarte, hacerte culto. Qué privilegio que tenemos de hacerte culto. Qué privilegio el que tenemos nosotros de venir y cantarte y adorarte y bendecirte, Dios. Es el privilegio para nosotros. Oh Dios, gracias por tu palabra predicada, Dios. Ayúdanos, Señor, a dar ese fruto del Espíritu. Oh Dios mío, ayúdanos, Dios, que nuestra vida refleje, Señor, la naturaleza que ahora tenemos, Dios. Oh Padre bendito, nos has hecho participantes de esa naturaleza divina. Ayuda a tu iglesia, a tus hijos, Dios. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. Oh, nuestras vidas, Dios mío, sean vidas llenas del poder del Espíritu Santo, transformadas, renovadas, Dios mío. Vidas, Dios, que reflejan una obra perfecta y maravillosa que tú vienes haciendo. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos. Bendícenos, bendice tu pueblo, tu iglesia. Ayúdanos, Dios, en el nombre del Señor. Amén y amén.